Hoy, con el tema relacionado con la tarea de hoy, con el diplomado instructores y entrenadores de ajedrez, las cuales estamos realizando avalados por la Universidad Deportiva del Sur y la Asociación de Ajedrez de Estado Carabobo. Nuestro equipo está conformado por la siguiente manera: Freddy Gil, Miguel Ángel Cárdenas, Hele Rodríguez y mi persona Jorman Rojas. Bien, el tema hoy estamos enfocados en una parte de la metodológica de entrenamiento deportivo en la disciplina de ajedrez, la cual se refiere a los principios elementales de la apertura. ¿Por qué los principios elementales de la apertura? Porque ahí es donde le vamos a enseñar a los ajedrecistas, a los jóvenes, a las personas que requieren jugar una partida de ajedrez, deben tener por lo menos mínimo principio elemental de la apertura, la cual es una parte teórica fundamental que ellos deben saber la teoría dentro de la partida de ajedrez. ¿Por qué elemental en la apertura? Porque cumplen con unos beneficios importantes que les puede ayudar llevar a una partida satisfactoriamente. Por ejemplo, número 1, dominar el centro del tablero, la casilla E4, E5, D4, D5 y E5. Esas cuatro casillas fundamentalmente es el centro del tablero. Es importante dominar el centro del tablero, centralizar siempre los peones o algunas piezas nuestras. Y asimismo tenemos el segundo principio, que es desarrollar las piezas en lo más pronto posible, caballo, alfil, dama, siempre desarrollando, activando nuestras piezas en lo más pronto posible y con eficacia, siempre ubicando las piezas como debe ser, de manera que va desarrollando y asimismo va activando o accionando, de manera que va formando una jugada o creando un problema, un planteamiento de problema. Y asimismo el tercer principio sería la seguridad del rey a través del enroque. Puede ser corto o largo, dependiendo del principio, dependiendo de la apertura, dependiendo de la finalidad de juego. Siempre hay que tener su rey protegido. El cuarto principio es fundamentalmente estratégico: tener principio, estructura de peones, es decir, tener buena estructura de peones, evitar las debilidades como de aislado, como retrasado o doblado. Esas son las debilidades. También existe una fortaleza, que son peones unidos, pero pasados y entre otros, dependiendo de cómo están las posiciones, dependiendo de tu partida. Bien, en este momento voy a dar reproducir una partida donde William Stenning en 1966 realizó su partida para disputar el campeonato mundial, sabiendo que es su primer campeón mundial. William Stenning realizó una teoría importante, se llama teoría de iniciativa. ¿Qué es teoría de iniciativa? Significa marcar el ritmo en acción durante una partida, creando problemas y asimismo creando problemas al enemigo, al adversario, creando problemas y a la vez creando amenazas. Recuerde que la amenaza es el arma fundamental en la partida de ajedrez. Bien, comenzamos que la partida de William Stenning fue E4, creando el dominio del centro, y asimismo el contrincante realiza E5, controlando el centro, bloqueando el peones, y de igual manera William Stenning realiza caballo F3, primero desarrolla su caballo y a la vez amenaza el peón E5. De igual manera la negra realiza la jugada D6, el enemigo, el peón negro, con una finalidad: desarrollar y amenazar, defender su peón E5, a la vez abriendo la línea del alfil. Este peón D6 ya es una apertura llamada defensa filido, y bueno, las negras respondió con D6, y asimismo William Stenning prosigue a jugar con su control del centro, que con D4 controla el centro y a la vez amenaza el peón de E5. Inmediatamente provoca el cambio, pero la negra no realiza el cambio, sino jugó alfil G4. La finalidad: clavar su caballo, ya sabiendo que moviendo el caballo
puede eliminar la pieza más importante del ajedrez o más valiosa del ajedrez, que es la dama. Y asimismo, las blancas plantea inmediatamente D por E5, capturando su peón del centro. Pero, ¿qué pasa? Que las negras no provocó el cambio, sino capturó el caballo. El caballo por el alfil por F3, obligando que la dama captura al alfil del enemigo, dama por F3, y le da ventaja al blanco en el desarrollo de piezas, viendo que en ese principio la blanca toma ventaja en desarrollo, en ese principio elemental de la apertura. Y asimismo, las blancas toman el peón D por E5 para activar la línea de la columna D para la dama negra, y asimismo tienen el control del centro. De igual manera, el blanco plantea su primer principio de iniciativa, que es el alfil C4. El alfil C4 primero desarrolla su pieza según una amenaza del F7 con una amenaza de mate, ¿verdad? Y el tercero preparando el espacio para el roque corto, ¿verdad? Que es la seguridad del rey, como habla el principio elemental de la apertura. Seguimos con la amenaza, que es el principio de la iniciativa. La negra, viendo cómo es la amenaza, desarrolla su caballo con un caballo F6 y tapa la amenaza del mate. Y asimismo, las blancas, Wilner Tennis prosigue con jugada iniciativa, que con dama B3, ¿por qué le llaman amenaza? Porque sigue creando problemas, sigue amenazando con dama por B7 y dama el alfil por F7. Tienen doble amenaza. Entonces, por esta misma razón, se plantea esa doble amenaza que le llaman iniciativa, que las damas tienen que saber cómo ser útil durante una partida de ajedrez. Y asimismo, la negra responde con dama D7 defendiendo la amenaza de F7. Y asimismo, el blanco no está apresurado a capturar el peón, sino ganar tiempo en desarrollo, ganar tiempo y cumplir con los principios elementales de la apertura. Caballo C3 desarrollando para necesitando más fuerza, viendo que las blancas tienen ventaja en desarrollo, y asimismo las negras tienen una jugada muy pasiva. De igual manera, las negras prosiguen con C6 con la finalidad abriendo el espacio para la dama, manteniendo la defensa en B7. ¿Ve? Porque si dama por, ahí tiene la dama defendiendo. Y asimismo, las blancas, Wilner Tennis, prosigue con desarrollo de los principios elementales de la apertura, desarrollando y jugando con alfil G5, clavando el caballo. Y bien, viendo el valor posicionalmente, las blancas se mantienen posicionalmente ventajosos porque tienen todas sus piezas desarrolladas. Tienen sus caballos, tienen sus alfiles, ¿ven? Y fundamentalmente las blancas tienen ventaja hasta los momentos en desarrollo. Bien, la negra prosigue con jugada B5 amenazando el alfil para obligar a retroceder, pero viendo que la debilidad que tiene el negro posicionalmente, la negra tiene una debilidad en el centro, que es el rey. Entonces, Wilner Tennis planteó un sacrificio de caballo para seguir rompiendo la debilidad de la casilla D7, D7 y la columna de dama. Viendo caballo por B5 y captura inmediatamente C por B5 y ahí captura con alfil para mantener la amenaza con alfil con B5 dando jaque y única tapando con caballo en D7. Viendo esa posicionalmente que el caballo se encuentra clavada y las blancas le hace falta otras piezas que le va a necesitar apoyo. En ese caso, la seguridad del rey y activando tanto el largo y corto, viendo que la de largo, el roque largo, activando la torre. Roque largo y activando la torre y amenazando para mantener, fortalecer la amenaza. Viendo la negra, realiza la jugada torre en D8, defendiendo su caballo. Aún así, la blanca
todavía mantiene su ventaja, viendo que sacrificó su caballo, pero posicionalmente se encuentra ventaja las blancas. Sacrifican la torre por D7 y asimismo la torre por D7, manteniendo todavía la clavada, porque es una habilidad que se tiene el rey, porque no se enroca el rey, ¿ves? Y de esta manera la blanca realiza su jugada torre de 1 para mantener la amenaza, y asimismo las negras no tienen cómo mover esa torre porque está clavada, ni cómo mover el rey, y de esta manera las negras plantean dama E6, obligando el cambio o provocando cambios, pero aún así la combinación que hizo Wallenstein en mate rápidamente por la habilidad que tiene el rey, alfil por D7 y captura con caballo por D7, viendo la combinación que tiene Wallenstein de ese principio elemental, la apertura, provocando el cambio, abriendo la línea del alfil, y la torre tiene siempre manteniendo el dominio de la columna abierta. Bueno, viendo que dama B8 jaque, sacrificando para desviar el caballo y dar el espacio de la torre en D8 mate. ¿Qué pasa? No puede capturar la torre debido a que está el alfil y el rey no tiene la posibilidad de mover en un espacio. Bien, la conclusión de esa partida, la metodología de esa partida fue enseñar a nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros ejercicios, que el negro no cumplió con los principios de la mitad de la apertura. Primero, el dominio del centro. Segundo, el desarrollar sus piezas, lo que fue provocar el cambio alfil por caballo, ahí pierde y le da ventaja al blanco en el desarrollo al blanco, ¿ven? De esta manera. Y la seguridad del rey no se rocó jamás. Eso son unas consecuencias de una partida, violar los principios de la mitad de la apertura. Y asimismo, aparte que el blanco cumplió con los principios de la mitad de la apertura, utilizó la técnica de los principios de iniciativa y marcando ritmo en la partida, y así va creando el problema. Y creando problemas, creando amenazas. Las amenazas son el arma fundamental. De esta manera concluyo esta pequeña explicación de los principios de la mitad de la apertura. Gracias.